11 de la mañana con 35 minutos, la bancada de diputados de la UDI pidió la renuncia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, debido a los problemas que enfrenta la educación pública y a las denuncias por irregularidades en la plataforma Anótate en la Lista. Vamos a conversar sobre este tema con el diputado del partido, Jorge Alessandri. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, Grecia. Gracias por el contacto. Gracias a usted por hablar con nosotros. Bueno, preguntarle primero de esta petición que están haciendo, que ya lleva, bueno, harto tiempo, pero en los últimos días se ha agudizado precisamente por esta especie de base de datos, ¿no? ¿Cuál es el requerimiento formal que hacen ustedes? Mire, nosotros hemos ido siguiendo el desempeño del ministro. Yo le he dicho varias veces, nos cae bien el ministro, porque cada vez que lo criticamos, él sale con que es un tema de anticomunismo, y no es así. Pero vemos que los problemas graves de infraestructura, los problemas graves de matrícula, hay, depende a quién le pregunte, pero entre 3.000 y 800 niños que no tuvieron dónde matricularse en marzo. Y en el fondo, si bien no es todo culpa de Cataldo, estamos viviendo los resultados de la reforma educacional que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Esa reforma en que Cataldo era un asesor legislativo que promovía esta reforma, en fin, decía fin al lucro, fin a la selección, desincentivaba a los colegios particulares subvencionados, los obligaba a terminar con el copago y todas esas cosas que sonaban muy bien, finalmente puestas en práctica han sido desastrosas. La propia Carol Cariola ha reconocido que terminar con la selección en los liceos emblemáticos fue un gran error. Lo mismo Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Entonces, ahora el ministro Cataldo, 9 años después, tiene que lidiar, tiene que administrar y tiene que solucionar lo que diseñó su equipo o su partido o su coalición hace 9 años. Y no ha podido con ninguno de los problemas. Ahora esto de la plataforma de verdad nos sorprende mucho, porque alguien que decía no a la selección, no al lucro, y finalmente contrataban una plataforma, que hasta ahí está todo bien, pero esa plataforma recibía pagos de los colegios, 2.7 UF al mes, y te permitía acelerar ciertos procesos, tener entrevistas por Zoom con los padres. O sea, había ciertos colegios que terminaban accediendo a quizás mejores alumnos o alumnos mejor rankeados en las pruebas de selección. Por lo tanto, todo lo que prometieron destruir finalmente ocurre, y los problemas que son falta de matrícula, los problemas al final son porque ellos desincentivaron a los particulares subvencionados, le sacaron el financiamiento a los liceos bicentenarios, que también han reconocido que fue un error, y han cerrado 652 colegios. ¿Diputado? Desde el 2015 a la fecha. Yo decía cuando empezamos la conversación que habían sido hace harto tiempo porque se habían sumado algunos problemas en materia educacional, pero que evidentemente no tienen que ver con el ministro actual, ¿no? Como muchos otros ministros de educación se encuentran con problemas que están pendientes. ¿Cómo ahora se podría, por ejemplo, resolver lo que usted menciona, que está hecho hace casi una década, y en el corto plazo ponerle solución me imagino que debe ser difícil gestionarlo? Pero partir por reconocer que fue un error lo que hicieron. Eso es para empezar, porque si siguen con el no a la selección, no al lucro, copago cero, no a los particulares subvencionados, esto no va a funcionar si el Estado no es capaz de dar las soluciones. Y esa premisa corre para vivienda, para el Sename. El Estado necesita que el privado colabore. Y el privado tiene que colaborar con ciertas reglas. Entonces el ministro tiene ahora que solucionar los problemas. Ya no es un ideólogo de su partido o de su coalición. Ahora está a cargo del problema. Por ejemplo, los SLEP no funcionaron, no fueron capaces de administrar mejor los inmuebles, los colegios. Hay que buscar una fórmula alternativa a los SLEP, que los municipios puedan volver a tener esa administración. Hay varios municipios de izquierda y derecha que han dicho, mire, yo no estoy dispuesto a entregar los colegios. Después, entender que los liceos bicentenarios sí servían, que esa oportunidad que tú le dabas a un joven de tener un sueño, de ser profesional, que le iba a cambiar la vida a su familia, sí servía cuando se le ponían más recursos, mejores profesores. Esa reforma para poder despedir a los malos profesores también se opusieron, también servía. Entonces yo creo que primero es un acto de contrición, de entender que estuvo mal,
y después mucha gestión, aceptar que los privados, las fundaciones pueden ser un aporte, aceptar que han cerrado 650 colegios, aceptar que es inconcebible que un niño Mm. no tenga matrícula y al final esta plataforma, evidentemente tenerla para el manejo tecnológico eficiente, pero sacarle la instrucción de cobrar y de dar beneficios al que pagaba, porque era justamente lo que habían ellos prometido. Nosotros estamos tratando de saber quién es el dueño de esta aplicación. Hemos llegado a un representante legal en Chile, pero a una sociedad constituida en Panamá. No hemos logrado saber quién está detrás y yo creo que nos vamos a llevar toda una gran sorpresa cuando descubramos quién es el dueño. Eso, como van intentando tener esta información, diputado, ¿cree usted que puede ser pronto que lleguen a la persona responsable? Sí, es muy ¿O difícil en ¿Mm? Panamá porque cuando una sociedad está constituida ya, las acciones son al portador. Entonces estamos tratando de oficiar al gobierno de Panamá que nos dé una declaración de Mm. impuestos o preguntarle al propio representante en Chile que le ha facturado 400 millones a la Junji, otros tantos al Ministerio de Educación, que además le ha prestado servicios directos como persona natural al Ministerio de Hacienda, por lo tanto es alguien que asesora a varias organizaciones del Estado, que él nos pueda decir quién está detrás para saber quién le dio la instrucción de cobrar por el uso de la plataforma y de dar beneficios al que pagaba. Eso será una investigación de la Cámara de Diputados. Lo verdaderamente importante es que Cataldo no ha solucionado los cupos para los que no tienen cupo, no ha solucionado los problemas de infraestructura y no ha entendido que la reforma del 2015 fue desastrosa. Diputado, lo quiero llevar a otro tema a propósito del asesinato anoche de este teniente en la comuna de Quinta Normal. ¿Qué proyectos están pendientes que usted piensa podrían mejorar la seguridad de carabineros de la institución, pero también de uniformados que en el día de hoy, sin ir más lejos, también se han visto involucrados en hechos como estos, sin resultados como el del teniente Sánchez? Mire, primero acompañar a la familia, a la institución. Él, a pesar de su entrenamiento, que le decía que se cubriera con su auto, en el auto tenía a la señora y a una guaguita, a un niño de 3 años. Por lo tanto, deja el auto en una parte y los va a enfrentar solamente con su arma de servicio. Entonces, valiente el carabinero, pero quiero ser muy duro y muy realista en esto. Si el carabinero hubiera quedado vivo y estuvieran muertos uno o más delincuentes, hoy día ese carabinero estaría sentado en el tribunal, en el banquillo de los acusados. Y eso es lo que no nos puede seguir pasando en nuestro país. Estamos viendo dos leyes importantes con el gobierno: Ujú. Ministerio de Seguridad y reglas de uso de la fuerza. Hace muy poco el Ministerio del Interior ingresa una indicación en las reglas de uso de la fuerza que cuando un policía hace uso de su arma, tenía que velar porque la persona fuera de pueblo originario, adulto mayor, minoría sexual y según eso podía usar o no la fuerza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La ministra Toala retiró ayer la indicación, pero estuvimos un mes enfrascados en eso. Los carabineros necesitan la seguridad de saber que cuando usen el arma de fuego, los va a respaldar el sistema judicial, no van a perder la pega, no van a tener que contratar abogados y no los van a suspender. Hoy día nuestros carabineros no tienen esa certeza y las reglas de uso de la fuerza, que es un proyecto muy emblemático, no les está dando esa certeza. Y Mm. lamentablemente, lo reitero, si el teniente hoy día estuviera vivo, no estaría con su familia, estaría enfrentando en la fiscalía probablemente una formalización porque dos o más de los delincuentes habían sido abatidos. La, Y eso es lo que los tiene de brazos amarrados. En Ecuador hicieron una amnistía previa. Eso es un extremo, ¿cierto? Es como sí, sí, dar claro. carta blanca, salga a perseguir. Tenemos que buscar un término medio, dentro de las leyes, pero con un fuerte apoyo a nuestra policía. La ministra Toá decía esta mañana que esperaba que el Congreso pudiese destrabar la ley de inteligencia del Estado y la ley de inteligencia para ser más eficaz en la persecución del delito. ¿Cree que destrabando estas iniciativas se podría avanzar? Absolutamente, pues, y esa ley no está trazada de 2 años, lleva 4 años en la Comisión de Defensa y 3 de esos años en el gobierno anterior presidió la Comisión de Defensa Maya Fernández, actual ministra de Educación.
de Ellos no defensa. quisieron tramitar esa ley y evidentemente que esa ley nos permite tener inteligencia. Inteligencia es información para adelantarse a los hechos y tomar mejores decisiones. Si todas estas leyes hubieran llegado 5 o 6 años atrás, me refiero a la ley Juan Barrios, la ley de robo de madera, todas estas la ley Naín Retamal, a la que supusieron todos los que hoy día nos gobiernan, evidentemente estaríamos mejor. Pero la delincuencia se metió firme a Chile y estamos llegando tarde con estas leyes. ¿Sirven igual? Por supuesto que sí. Me alegro que haya cambiado de opinión la ministra Toá y otros tantos. Llegamos tarde, pero peor es no llegar. Diputado, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, que esté muy bien. Igual usted.